buenos días a todas y a todos, a todas las personas que nos ven en línea. Un agradecimiento al ingeniero Víctor Suárez por invitarnos a este importante evento para compartir la experiencia y sobre todo con personas a las cuales yo admiro mucho, dos comisariados muy importantes de empresas forestales que han sido determinantes en el desarrollo forestal de México, al doctor Torres Rojo, con quien he compartido desde hace mucho tiempo la experiencia, incluso siendo compañeros de trabajo, y a Salvador por también sus enseñanzas en materia de silvicultura comunitaria. Creo que él debería estar dando la conferencia, pero bueno, me tocó pues, ser director general de la posibilidad del control de la producción por los ejidos y comunidades, y estas en aras de un desarrollo económico en los procesos de industrialización y sustitución de importaciones, el inicio, el impulso a la actividad forestal en la ley forestal se da con un enfoque de creación de unidades industriales de explotación forestal bajo control de concesiones, tanto privadas como públicas, que generaron un control sobre los recursos forestales, no permitiendo que hubiera un beneficio y desarrollo económico de las comunidades. En la década de los 50, iniciativas muy excipientes en la zona Rarámuris, en Chihuahua, con apoyo del Instituto Nacional Indigenista y el desarrollo de la Unión de Empresas Ejidales del Salto en Durango, fueron los primeros indicios de este proceso de apropiación, apropiación del proceso técnico de producción y del control del territorio que se dio a partir de esa época con los ejidos y comunidades, y no a la excepción con los ejidos forestales. Pero no fue hasta la década de los 80, y aquí quiero reconocer a una persona muy importante que en este periodo, al ingeniero León Jorge Castaños, que también fue director de la Comisión Nacional Forestal, que se inician los programas de desarrollo forestal basado en estrategias de socioproducción y transfiriendo esta capacidad de los ejidos y comunidades para controlar sus aprovechamientos forestales, resultado de una lucha de las comunidades que cuando encuentran una política que les dé acceso, pues pueden empezar a desarrollar, y se dan los primeros indicios de las primeras experiencias de las uniones de comunidades forestales a través de la ley forestal del 86, y que industrias forestales como Nuevo San Juan, que acaba de celebrar sus 42 años, que aquí estoy equivocado, no son 30 años, son 40 años de silvicultura comunitaria. San Juan Nuevo inicia su proceso de apropiación de su aprovechamiento forestal. Y en la década de los 90, organizaciones de la sociedad civil, la propia Secretaría de Medio Ambiente, desarrollan programas como el Procimat, que empiezan a fortalecer desde la política pública el desarrollo forestal comunitario, y esto con la creación de la Comisión Nacional Forestal hace ya 24 años. Esto se ha venido fortaleciendo a través del tiempo. La que sigue, por favor. De los 33,000 núcleos, 33,993 núcleos agrarios, 16,953 tienen propiedad forestal, más de 200 hectáreas de recursos forestales. Cuando hablamos de recursos forestales, no nada más son bosques, son matorrales, zonas áridas, semiáridas, bosques templados, selvas tropicales húmedas, subhúmedas, manglares. Y esta enorme superficie, son prácticamente más del 50% del territorio nacional, está ocupado por ejidos forestales, y algunas comunidades, algunos estados no nada más tienen el 50% de la propiedad forestal, llegan a tener, como el caso de Oaxaca, hasta el 80%, Chiapas, Guerrero,
hasta el 80% de la superficie forestal es propiedad de ejidos y comunidades. En estas comunidades viven, en estos núcleos agrarios, tienen derechos 3.71 millones de personas que son sujetos agrarios, una población muy importante, y muchos de ellos viven en condiciones de marginación y pobreza, y en sus comunidades viven más de 5.6 millones de habitantes en 43.755 localidades en estos ejidos forestales. La que sigue, por favor. Estos predios tienen aprovechamientos de tipo forestal, maderable y no maderable. Este territorio es una gran heterogeneidad de recursos que permiten el aprovechamiento de recursos que tienen que ver con productos maderables, que muchas veces cuando hablamos del sector forestal pensamos exclusivamente en el tema de la madera, pero también tienen una economía que está relacionada con el aprovechamiento de recursos no maderables. Pero en el caso de los recursos maderables, hay un total de 2.718 predios incorporados al manejo forestal maderable, ¿no? De los cuales el 96% son ejidos y comunidades y solamente el 4% propiedad privada. Y hay 5.94 millones de hectáreas autorizadas, de las cuales el 76% son, la superficie es de carácter ejidal o comunal, y el volumen autorizado, que son 15 millones de metros cúbicos, el 78% es propiedad o está en manos de ejidos y comunidades. Son datos muy importantes. Sin embargo, debido a la naturaleza de los ecosistemas que tenemos, que son, a diferencia de otros países, los predios forestales tienen una diversidad de especies muy grande, hojosas, coníferas, que hace que solamente el 50% de lo que está autorizado se aproveche, porque otros productos no tienen mercado y no son no se valorizan, y por lo tanto eso tiene implicaciones en el manejo de los bosques. En el caso del manejo forestal no maderable, es más o menos una estadística similar, un poco mayor, hasta el 92% de la producción está en manos de ejidos y comunidades. En el caso de la madera, un fenómeno que está pasando, y que trabajo que hizo el doctor Torres Rojo, se estima que más o menos, por ejemplo, si nos vamos al 2023, el consumo aparente de maderas de 22.3 millones de metros cúbicos, y solamente hay 7.7 metros cúbicos de volumen legal, pero solo hay 6.8 millones de hectáreas de metros cúbicos que vienen de importación. Eso quiere decir que tenemos un volumen muy grande de casi 7 millones de metros cúbicos que vienen de aprovechamientos ilegales, y que esto está relacionado con procesos también de expoliación o de control de otros tipos de actores de la propiedad de las comunidades y sus recursos naturales, generando actualmente un verdadero problema en importantes regiones del país. La que sigue. Y un dato muy importante, el aprovechamiento comunitario, si lo vamos desde la perspectiva de la superficie certificada, que hay un total de 2.38 millones de hectáreas con algún tipo de certificación, ya sea el certificado nacional de bosque sustentable o el certificado del Forest Stewardship Council. El 77.6% de la superficie certificada está en manos de ejidos y comunidades. Es decir, los ejidos y comunidades son primordialmente aquellos que se abocan, cuando controlan sus procesos productivos, a procesos de aprovechamiento sustentable, ¿no? Y eso se ve claramente en esta estadística. La que sigue, por si vemos, eh, haciendo una clasificación de tipos de productores, como señalaba el ingeniero Víctor Suárez, uno de los elementos claves de la política forestal es que todos los apoyos hacia el desarrollo forestal están ligados a la propiedad común, porque la ley establece que los recursos forestales son obligatoriamente de aprovechamiento común. Ha habido procesos de asignación individualizada a través de Procede de recursos forestales que ha sido prácticamente de manera ilegal a través del tiempo. Sin embargo, la mayor parte de los recursos forestales siguen siendo de propiedad común. Hay un total de 12.934 predios forestales que tienen recursos forestales que no tienen un permiso de aprovechamiento.
¿no? Que son, les llamamos tipo 1, que son aquellos que potencialmente pueden aprovechar sus recursos forestales. O sea, la gran mayoría de los predios no tienen permisos legales de aprovechamiento de sus recursos y solamente 1.609 núcleos agrarios tienen permisos de aprovechamiento de no maderables, ¿no? De las personas que tienen permisos de aprovechamiento forestal maderable, pero que no controlan su proceso de producción, es decir, que son rentistas de la venta a una industria, etcétera, suman un total, perdón, de 1.958 núcleos agrarios. Es decir, 1.958 núcleos agrarios tienen permisos de aprovechamiento forestal, los cuales elegido la comunidad vende la madera en pie a un tercero, y eso en algunas ocasiones se hace de manera correcta, pero es donde tenemos los mayores problemas de manejo inadecuado de los recursos forestales. Otro tipo de productores son aquellos que controlan el proceso técnico de la extracción, es decir, que tienen las tareas de aprovechamiento, extracción y venta de la madera en brecha o puesta en industria a una industria determinada que puede ser privada o ejidal. Y eso suma en un total de 767 núcleos agrarios. Y tenemos 179 núcleos agrarios que han cumplido con un encadenamiento vertical de producción, de aprovechamiento y de industrialización en diferentes niveles de producción, y tenemos 16 núcleos agrarios que son los top 16 de las empresas forestales comunitarias que han desarrollado procesos industriales. Aquí tenemos dos que tienen niveles, o sea, que pueden compararse con cualquier industria privada de primer mundo en relación a la calidad de sus procesos productivos. Pero de esos 12,000 núcleos agrarios que muchas veces pensamos que tenemos un gran potencial maderable en México, hay que tomárselo con calma. Si hacemos un análisis del potencial forestal maderable efectivo, es decir, todos los bosques de coníferas y de selvas medianas que son susceptibles de aprovechamiento forestal con un nivel de productividad alto, es decir, que realmente puede ser rentable y que están en propiedad de ejidos y comunidades con más de 500 hectáreas donde pudiera darse un aprovechamiento más o menos rentable, solamente tenemos 11.6 millones de hectáreas susceptibles del manejo forestal, de las cuales 5.94 millones están autorizadas para la producción forestal maderable y nos restan 5.66. Perdón, los 11.6 son todos los predios, ejidos y comunidades que tienen ese tipo de ecosistema. Y si tomamos en cuenta solamente aquellos predios que tienen más de 500 hectáreas, solamente tenemos 2.8 millones de hectáreas que cuentan con un potencial redituable de producción forestal maderable y suma un total de 1.174 ejidos. Esto es muy importante en la planificación del desarrollo forestal del país, porque es ahí donde podríamos desarrollar una inclusión de nuevos ejidos para tener esta opción económica como parte de sus procesos de desarrollo. Esta producción forestal que hay, potencial que hay en el país para estos 11.6 millones de hectáreas, el doctor Roja a lo mejor me corrige, pero tiene un valor primario aproximadamente de 73.346 millones de pesos, tomando los índices de crecimiento anual que tiene eso. Pero voy a presentar otra gráfica de lo que significaría la superficie más grande de manejo de un recurso forestal, que también está mayormente en propiedad de ejidos y comunidades, pero que no tiene que ver con lo que tradicionalmente conocemos. Este es el mapa de la producción de forrajes de México. La que sigue, por favor. Se calcula para el INEGI, Economía y la Confederación Nacional Ganadera que el país tiene 100 millones de hectáreas de uso ganadero, pero solamente hay 18 millones de hectáreas de pastizales. Entonces, la otra superficie de uso pecuario son recursos forestales. El principal producto forestal no maderable de este país es el forraje. Y aquí se producen todos los becerros del país, porque la industria de la carne no produce becerros, la industria de la carne engorda y acopia los becerros en todos los ejidos y comunidades forestales del país que tienen propiedades de matorrales y selvas secas
y algunas selvas húmedas, subhúmedas. En esta superficie, la economía del valor de la producción forestal suma casi 120,000 millones de pesos del valor de producción basado en los índices de agostadero de Cotecoca, de lo que puede producir, de lo que se produce ahí, y coincide más o menos en el volumen de becerros que reporta la Confederación Nacional Ganadera que se producen en México, que son aproximadamente 10 millones de becerros, ¿no? Entonces, hay más producción pecuaria en los ecosistemas forestales que en los propios pastizales permanentes del Golfo de México. Y eso no está contabilizado en ningún lado, y sí es un proceso de uso de recursos comunes con apropiación individual de sectores ganaderos que forman parte de las comunidades y que requieren de un abordaje desde la perspectiva del desarrollo rural. Y así tenemos también una economía para otros productos forestales que no son maderables, como la resina y otros productos que también tienen un valor económico y de beneficio a las comunidades de este país. La que sigue, por favor. Bien, el elemento clave del funcionamiento del manejo forestal comunitario tiene que ver con la gobernanza para el manejo forestal que permite la característica del uso común de los recursos. Hay un marco legal que otorga derechos de propiedad a comunidades, ejidos, tierra, territorio y recursos naturales. El artículo 27 de la Constitución mexicana, la ley agraria, la LGEPA, o sea, la Ley General de Equilibrio Ecológico, Protección del Ambiente, y la Ley Forestal establecen los principios legales con los cuales se consolida y tenemos los elementos para consolidar la gobernanza para el manejo forestal comunitaria, el manejo colectivo de los recursos comunes, que es el usufructo de predios individuales y áreas de uso común, la Asamblea General, órgano de gobernanza y de deliberación como máxima autoridad de los ejidos y comunidades, las reglas de uso de los recursos comunes, estatutos comunales, reglamentos ejidales, derechos y obligaciones, incentivos y sanciones, y políticas públicas y programas de apoyo y financiamiento que incentivan esta posibilidad del desarrollo forestal comunitario. La que sigue. A pesar de que el manejo forestal comunitario desde 1900, de la década de finales de los 70s, 80s, está anclado ya en parte de la política. No fue hasta la modificación de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en 2018 que en la ley se reconoce la manera colectiva en las diversas fases de la cadena de valor, los núcleos agrarios, los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, comunidades, propietarios y poseedores legítimos bajo el principio de sustentabilidad, equidad, inclusión y respeto a las tradiciones y usos y costumbres. Es decir, en ninguna de las leyes se había hecho explícito, aunque quedaba claro en el marco de la legislación y la Constitución, la legislación agraria, el tema, y la Ley de Desarrollo Forestal hasta el 2018 lo hace evidente, y eso consideramos que es muy importante. El manejo forestal comunitario tiene 4 objetivos principales: conservar y proteger los recursos forestales, los paisajes forestales. Los bosques de México a diferentes lugares no son grandes masas y extensiones de bosque uniformes, son paisajes complejos donde un ejido tiene actividades agrícolas, pecuarias y forestales, es decir, es una matriz de usos que constituyen un paisaje, y la posibilidad, el objetivo del manejo forestal comunitario es conservar y proteger ese paisaje con fines de producción y provisión de servicios ambientales. Tiene otro objetivo, que es valorar el territorio y los bosques, legado de antepasados y bioculturalidad, aprovechar sustentablemente los bienes naturales en beneficio de sus comunidades y generar empleos. Además, el manejo forestal comunitario pues tiene un impacto en la conservación de la biodiversidad, es decir, los ejidos y comunidades que están bajo esquemas de aprovechamiento sustentable pues tienen estrategias de conservación de su patrimonio, y que además de la conservación de la diversidad biológica, el desarrollo de capacidades de los ejidos y comunidades, de sus integrantes, en este proceso de control de sus procesos técnicos de producción, diversificación productiva. Por ejemplo, en el caso de Nuevo San Juan, tiene 11 empresas. Es una comunidad que tiene 11 empresas, una empresa de abastecimiento, que seguramente va a platicar, una empresa de transformación, una empresa de agua, una empresa de turismo. Es decir, hay una diversificación para maximizar el empleo.
porque a diferencia de la empresa privada, lo que persigue, además de ser rentable una empresa comunitaria, es generar el mayor valor para su comunidad a través del empleo y la diversificación de la economía. Y la otra, que esto tiene un reflejo directo en el bienestar social, económico y cultural. El manejo forestal comunitario de esta manera permite el aprovechamiento de recursos forestales maderables no maderables, la protección y conservación de paisajes, desarrollo de empresas de turismo de naturaleza que generan otra economía y otra dinámica que derrama en otros actores, brigadas comunitarias para la vigilancia, combate de incendios forestales y sanidad forestal, la restauración, la instalación de empresas para la agregación de valor a los productos forestales, el monitoreo comunitario, la reinversión en el mejoramiento del bosque, el apoyo a obras de beneficio social y programas de apoyo a comuneros y ejidatarios. Ninguna empresa privada tiene en sus principios el desarrollo de apoyo para proyectos de sus integrantes o el desarrollo de su comunidad, como la provisión de servicios como el agua potable, los residuos, la colecta de residuos o cierta infraestructura urbana necesaria para el bienestar de sus poblaciones. Obviamente enfrentamos retos muy importantes en el fortalecimiento del manejo forestal. Tenemos que abordar la problemática desde una perspectiva de un territorio muy heterogéneo, en condiciones muy diferentes agroecológicas del territorio nacional y también condiciones sociales y culturales diferentes y características de los ejidos y comunidades también diferentes. Tenemos una perspectiva y una oportunidad de ampliar la superficie bajo manejo forestal en 2.4 millones de hectáreas, con un enfoque de fortalecimiento de más de 1,000 empresas forestales comunitarias, la modernización y simplificación de la gestión forestal, que es un gran tema que se tiene en la Semarnat para reducir los costos de transacción para el aprovechamiento sustentable. Queremos impulsar la certificación de 3.5 millones de hectáreas de bosques y selvas, generar la promoción de polos de desarrollo o cuencas de abasto de manejo forestal comunitario con integración a la industria para un mayor número de comunidades y ejidos en esquemas de colaboración de proveeduría a empresas que procesan productos forestales maderables y no maderables, gestiones ante la Secretaría de Hacienda para buscar esquemas fiscales especiales para un sector que no solamente genera una economía, o sea, no es lo mismo que una empresa, o sea, si les das incentivos fiscales a una empresa china para que se instale en un territorio, ¿por qué no puede haber incentivos fiscales para una empresa que invierte sus recursos en el beneficio de su comunidad? Entonces tenemos que dialogar con la Secretaría de Hacienda para generar un modelo fiscal adecuado, el impulso de compras de gobierno, que ya sucede, por ejemplo, con el INPI y algunas comunidades para los muebles de oficina principalmente y escuelas, y por supuesto una alianza con la Procuraduría Agraria para fortalecer la gobernanza comunitaria de empresas de ejidos y comunidades en estas regiones forestales, sobre todo las prioritarias, para que el aprovechamiento forestal se convierta realmente, como dijo el ingeniero Víctor Suárez, en un activo para el fortalecimiento del sentido de comunidad en los territorios forestales del país. La que sigue. Pero estamos ante un nuevo contexto que nos está desbordando, que los instrumentos de política pública tradicionales no están pudiendo implementar, las figuras de atención de materia agraria tampoco, y es que hay una evolución de los modos de uso del territorio, ¿no? Estamos pasando de bosques de producción, maderable o no maderable, a bosques de esparcimiento y turismo en muchas regiones para desarrollos inmobiliarios turístico-campestres, turísticos inmobiliarios de gran envergadura. Una de las zonas con mayor presión es la península de Yucatán, en ese sentido, pero también grandes ciudades están generando, al momento que tienes una economía que es próspera, una acumulación de capital, se busca la inversión de esparcimiento en bosques cercanos a las ciudades, de la Ciudad de México, Valle de Bravo y toda la zona del Bosque de Agua, en Morelos, Estado de México y Ciudad de México, en el entorno de la ciudad de Guadalajara y su cercanía con la Sierra de Tapalpa, por ejemplo, o Valle de Bravo con la Ciudad de México o la ciudad de Toluca. Esto está generando un cambio
que acompañado en fenómenos de envejecimiento de la población comunal, o sea, de los ejidatarios y los jóvenes se van a trabajar bajo estos incentivos de nuevos modelos económicos al empleo turístico y demás, y con los altos costos de transacción que implica la organización comunitaria, los incentivos de estos nuevos actores como inversionistas o incluso procesos vinculados al crimen organizado están generando procesos de venta de tierras comunales de manera individualizada y ha generado una distorsión del papel de las autoridades agrarias en promotores inmobiliarios en lugar de la defensa de los derechos de las comunidades, y estamos perdiendo una superficies muy importantes de del territorio forestal bajo un control, bajo un esquema productivo en un proceso de individualización. Y esto también va acompañado de procesos de desarrollo de cultivos comerciales, ¿no? La agricultura intensiva en la península de Yucatán, a ser el único lugar plano que queda con potencialidades agrícolas en Campeche, principalmente, y el sur de Quintana Roo, está siendo colonizado por intereses de citricultores, menonitas, productores de soya para la industria agroalimentaria nacional, principalmente ligada a la porcicultura, por ejemplo, el caso de la península de Yucatán, o los cultivadores de aguacate ante un fenómeno de superficies forestales poco rentables y con una pérdida de esta posibilidad de aprovechamiento común, la individualización para el cultivo de aguacate o agave han sido determinantes según el tipo de ecosistema, que está generando no solamente la pérdida de los recursos forestales, sino también la desarticulación comunitaria en estos lugares. Y esto acompañado de una presencia muy fuerte del crimen organizado en territorios forestales que hace que las comunidades tengan dificultades para el control de sus procesos técnicos de producción. Entonces, el reto es grande, ingeniero, pero creo que sigue siendo la gran oportunidad para la consolidación del enfoque de manejo comunitario del territorio, la posibilidad de los recursos, del aprovechamiento de los recursos forestales. Muchas gracias.